María Teresa, ¿por qué no traes el programa? No, pero para... No, pero si no, yo no. Hoy te lo paso a Sí, vos, sí. pero voy a decir unas palabras. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la tercer sesión del foro que se llama Economía Colombiana, Crisis o Desaceleración Temporal. Para quienes no han venido a las otras, quiero recordar los títulos de las anteriores para poder situar bien la discusión. Tuvimos una primera cuyo título fue Efectividad de la política monetaria después de la crisis del 99 y nos encontramos frente a una recesión económica. Ese fue el primer tema que fue tratado por Diego Guevara, por Eduardo Sarmiento y por el profesor César Giraldo, que está aquí. Bueno, tuvimos después una segunda que se llamó Consecuencias distributivas de la crisis, con la participación de Darío Fajardo, Luis Fernando Forero y los miembros del colectivo de economistas de la Nacional. La de hoy se llama Inflación versus Crecimiento, ¿qué es preferible? Si es una disyuntiva o si es un trade-off, que yo creo que ese punto pues va a surgir en la discusión. Entonces yo le doy la palabra al profesor César Giraldo para que él modere la reunión. Bueno, no, entonces, pues agradecemos la presencia de todos ustedes a este debate de hoy. Inicialmente, pues como ustedes saben, esto pues ha sido convocado por el colectivo de economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, por la Academia de Ciencias Económicas, que es en el sitio en que estamos, y el Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo del CID, de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, hoy van a intervenir Germán Adolfo Montoya, Álvaro Moreno y Jorge Iván González. Jorge Iván González está viniendo de Medellín, entonces él llegará acá. Y voy a presentar entonces, primero le doy la palabra a Germán Alfonso Montoya, que ha sido economista de portafolio, que es economista de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad de los Andes, ha trabajado con ANIF, o trabajas con ANIF en este momento, ¿no? No, trabajé 5 años. Ah, bueno, en ANIF. Después le doy la palabra al profesor Álvaro Moreno y después a Jorge Iván González para darle tiempo. La metodología es habla cada uno 20 minutos, yo les paso un papelito faltando 2 minutos y después hay una ronda de preguntas y comentarios del público y en el orden en que intervinieron, pues los panelistas intervienen 5 minutos para cerrar el debate. Entonces, tiene la palabra Germán Alfonso. Germán Adolfo. Gracias, profesor Giraldo. Primero, muchas gracias. Es la primera vez que estoy acá en la Academia de Ciencias Económicas. Es un gusto para mí, como egresado de la Universidad Nacional de Colombia, poder compartir este escenario y que, pues, como director económico de Asobancaria en este momento, poder hacer parte de este conversatorio y qué mejor, pues, de compañía de
gente que respeto y admiro mucho, como el profesor Álvaro Moreno y Jorge Iván, que de hecho han sido mis profesores o fueron mis profesores en su momento. Y nada, un gusto estar acá. Me invitaron, me mostraron el título del conversatorio, que parece de entrada plantear una especie de dicotomía disyuntiva, que es inflación o crecimiento, que parece de entrada un título muy sugestivo y que podría invitar de hecho a que son dos cosas que parecen excluyentes o que podrían ser excluyentes. Y naturalmente estos debates surgen pues de cuando en cuando. La coyuntura suscita ese tipo de discusiones y creo que estamos en una coyuntura precisamente donde este tipo de dicotomías permiten plantear algunas precisiones. Quiero comenzar, digamos, poniendo en contexto un poco por qué surge esta disyuntiva, ¿sí? Que no es una disyuntiva que siempre, digamos, encare la política monetaria, la política cambiaria o el gobierno, sino que surgen coyunturas muy particulares como estas. Poniendo un poco en contexto lo que está sucediendo, digamos que valdría la pena comenzar diciendo que Colombia atravesó por un periodo de crecimiento muy importante en los últimos años, en buena parte debido al boom minero energético, un periodo de un crecimiento sano en el que la inflación se mantuvo controlada y en la que durante gran parte del tiempo la inflación dejó de ser un problema. Digamos que gracias a la política de inflación objetiva del Banco de la República, credibilidad de la política monetaria y sin duda otro conjunto de factores, Colombia dejó de tener inflaciones del 10-15% y empezamos a mirar inflaciones que convergen al rango meta del Banco de la República. Es un desempeño destacado en Colombia, digamos, no podemos negarlo. De hecho, eso fue una época de un crecimiento bastante saludable que le permitió a la economía, digamos, sortear dos grandes crisis. Una, la de la crisis financiera del 2008-2009, de la que como país en términos regionales Colombia pudo salir avante, y más adelante también la crisis del 2012-2013 de la Unión Europea y de la incertidumbre financiera, en la que precisamente gracias a la buena coordinación de las políticas macroeconómicas, cambiarias, monetarias y a una mayor fortaleza institucional, Colombia pudo salir un poco avante de estas coyunturas adversas. ¿Qué implicó esto? Digamos que esta época de crecimiento favorable en la economía con una inflación relativamente controlada, sumado a otros factores, desde luego permitieron que la economía pasara de ser una economía de ingreso medio a una de ingreso medio alto en 2007, que es en donde actualmente nos ubicamos, y es en un contexto precisamente en el que con una inflación controlada, en la mayoría de discusiones macroeconómicas, la inflación pues ya no se discutía, porque en realidad una inflación en torno entre el 2 y el 4%, a veces relativamente por debajo, por encima, ya no eran las inflaciones del 10, 12, 15%, dejó de ser un problema, ya no era la discusión en realidad en términos macroeconómicos que importara, que fuera relevante, pero sucedió, digamos, algo, digamos, en el último año y medio se nos vino un choque muy grande, y en buena parte fue un choque que nos afectó mucho por ser una economía que durante esos 8 años de crecimiento saludable, en el que el boom minero energético en buena parte soportó el crecimiento, en el que la construcción, impulsada también por algunas políticas del gobierno, contribuyeron a mantener una senda de crecimiento sólida, descuidamos otra gran parte. Y pues no debe ser sorpresa para todos de que un país petrolero dependiente como estos, en las que tiene una gran vulnerabilidad asociada a la volatilidad de los commodities, un choque en la industria petrolera como el que hoy pues puede nos afectar. Digamos que es un resultado naturalmente muy natural. Y nos afectó porque tenemos 3 frentes grandes de vulnerabilidad en términos de esa dependencia petrolera. Por un lado, el 55% de las exportaciones eran petroleras. Un 35% de la inversión extranjera directa que llegaba al país era del sector petrolero, y cerca de un 18-20% de los ingresos de la nación pues eran de rentas petroleras. Entonces tenemos 3 grandes componentes macroeconómicos en los que una nueva realidad de la industria del petróleo y una reversión de los términos de intercambio, como lo que fue esta caída de los precios del petróleo, pues naturalmente nos iba a afectar. Lamentablemente el país no, durante ese boom y ese crecimiento a tasas promedio del 5-7% durante el periodo 2002-2008, no aprovechó ese periodo, digámoslo, como de vacas gordas, y parece que a los policy makers o al gobierno de una u otra forma se les olvidó a veces que la teoría de los ciclos económicos existe y que a veces los ciclos alcistas vienen precedidos por ciclos bajistas, y no aprovechamos esa época, digamos, saludable para
poder hacer esa recomposición productiva de esa otra cantidad de sectores que fueron muy importantes para la economía o que lo son, como los sectores transables diferentes a los mineros, el agro y la industria, que venían con un lastre muy grande en términos de competitividad y productividad, y como país, no una política de gobierno muy clara para poder hacer diversificada el aparato productivo, aprovechar ese buen ciclo económico y poder estar preparado para una reversión del ciclo como la que comenzamos a ver. Digamos que en teorías, cuando uno mira esto, se podría parecer como un cisne negro, ¿no? Que nadie podía anticipar lo que iba a pasar con la industria del petróleo, nadie se iba a imaginar, ni el gobierno, ni ninguna autoridad en ninguna parte del mundo, que los precios del petróleo se iban a venir de 110 a 50, 45. En realidad los cisnes negros, esas cosas que parecen que nunca van a ocurrir y ocurren, efectivamente existen, y cogió por sorpresa a un país vulnerable, que es Colombia, precisamente por esa dependencia a los commodities y en particular al petróleo. ¿Cuáles fueron las consecuencias del choque? Digamos que la economía precisamente pasó de crecer a esas tasas saludables del 4,5, 4,8%, ahora a niveles cercanos en torno al 3%, con perspectivas incluso para un 2016 en la que muy difícilmente la economía va a poder crecer por encima del 2,8 o 3%, y el tipo de cambio como termómetro de esa vulnerabilidad, pues naturalmente reacciona. Y estamos en presencia de, o por lo menos en los últimos 6 o 8 meses, de evaluaciones que alcanzaron el 50-60%, que es un resultado que no debe extrañarnos porque precisamente el tipo de cambio es esa variable que permite, como un termómetro, mirar cuál es el nivel de vulnerabilidad de un país, y cuando hay una reversión y nos encuentra un país tan dependiente de los commodities, pues naturalmente el tipo de cambio reacciona. Se juntan también en ese contexto, digamos, dos fenómenos, ya para aterrizar a la parte de inflación, que en principio podrían parecer transitorios, ¿no? Entonces, por un lado, viene un choque petrolero, nos manda a otra realidad, ya no estamos creciendo al 4,5, 4,8, sino a tasas más cercanas al 2,8, 3, pero viene acompañado también de un componente muy importante, y es una aceleración de la inflación muy fuerte. Entonces, esa inflación que había dejado de ser un problema en los últimos años, ahora se constituye como, o empezó a mirarse como un factor real de preocupación. Se juntaron dos fenómenos, uno naturalmente asociado a factores climáticos, en el cual disparó un poco la inflación de alimentos, y por el otro lado esa devaluación a tasa cercana al 50-60%, pues vía pass-through empezó a presionar los bienes transables, que es un gran componente de la canasta del IPC, y disparan la inflación. Y creo que aquí es donde nace precisamente esa disyuntiva de la política monetaria, bajo crecimiento y alta inflación, ¿no? Que es lo que creo que nos ocupa acá, y eso es donde alimenta un poco esas voces de quienes argumentan que la política monetaria debería ser laxa en un momento de reversión del ciclo, quizás sin importar un poco lo que pase con la senda inflacionaria, y más cuando se están incorporando factores como transitorios y que no van a ser permanentes, y que la inflación de una u otra forma va a retornar a los niveles que están dentro del rango de la política monetaria. Y en parte eso es cierto, digamos que esos fenómenos de inflación, sí hay un gran componente transitorio. Sabemos que el fenómeno del Niño, que de hecho en diciembre, enero va a tener su fase más elevada, ya ha comenzado a materializarse en presiones de alimentos muy altas. La inflación de alimentos ha presentado incrementos ya alrededor del 7-8%, pero se están desconociendo ahí dos hechos puntuales muy importantes. Primero, que la inflación, o ese componente de inflación que está asociado a factores de demanda, que cuando uno mira la inflación del IPC hay cuatro grandes componentes. Por un lado, alimentos; por otro lado, los bienes transables, que son los que responden de una u otra forma en una alta proporción a la dinámica del tipo de cambio, y aquellos bienes no transables que son una proxy de la demanda o del crecimiento de la demanda interna. Cuando uno ve en realidad y empieza a mirar la inflación, y que fue lo que creo que el Banco de la República empezó a considerar en sus minutas y de hecho en su seguimiento, y es que la inflación de transables, de los bienes no transables, perdón, que son los que de una u otra forma tienen un proxy con las presiones de demanda, también ha empezado a crecer de forma sostenida. Y esto naturalmente derivó en otra cosa muy preocupante, y es el desanclaje de las expectativas de inflación. Y un desanclaje que comenzó a ser alcista y que empezó a repercutirse de una forma marcada no solo en las encuestas que recogen los analistas y que hace el banco, sino incluso en las expectativas de inflación del mercado de deuda pública, que de una forma digamos muy importante empezaron a marcar también ciertas volatilidades en las tasas de los TES, que responden también a esas expectativas o de espiral de expectativas inflacionarias.
Entonces el Banco de la República, digamos, empieza a tener en ese sentido una disyuntiva, por decirlo de una forma, si se puede llamar, en la que la economía empieza a crecer muy por debajo de su potencial, con una brecha de producto negativa, pero con una inflación que parece que se le sale de las manos, porque por un lado depende de factores de oferta que no son del control de la política monetaria, pero paralelamente empiezan también a verse presiones alcistas en componentes que sí hacen parte del control de la política monetaria, como esos bienes o presiones de demanda. Y pues naturalmente tuvo una repercusión. El Banco de la República de una forma, pues digamos que hace parte también como del debate, ¿qué tan rápido respondió? La gran pregunta que se hacen muchos analistas es si el banco debió haber anticipado eso y debió haber comenzado a subir sus tasas de interés mucho tiempo antes para anticipar el ciclo y disminuir un poco el ajuste agresivo que puede hacer en una época en que la inflación se descontrole, pero el caso es que ha subido la tasa de interés en 75 puntos básicos y eso naturalmente ha tenido una respuesta. De hecho, hay gran parte incluso el gobierno, comenzando por el ministro de Hacienda, les pareció excesivo un poco la forma en que el Banco de la República ha respondido, pero naturalmente el Banco de la República tiene que de una u otra forma restituir esas credenciales antiinflacionarias y tratar de anticiparse para evitar choques o ajustes más drásticos. Pero aquí surge una pregunta que creo que es relevante en este contexto de este foro y es que si compromete el control de la inflación el crecimiento económico. ¿Sí? En realidad sí efectivamente lo compromete, o sea, la política monetaria y de hecho la política cambiaria, que de una u otra forma tienen que ver un poco también en cómo se mitiga un poco ese ajuste en la inflación, si comprometen el crecimiento. Y aquí la respuesta no es fácil. Digamos que aquí se requiere, por decirlo de una u otra forma, de una precisión milimétrica en la coordinación de la política monetaria y cambiaria, pero también es cierto que hacer la pregunta de que si optamos por inflación o por crecimiento puede ser incorrecta, porque esa pregunta implica que estamos desconociendo que la inflación o el desborde de la inflación tiene unas externalidades muy negativas y unos costos económicos y sociales que terminan también derivando en una menor dinámica productiva y de hecho en un menor crecimiento. Entonces no es un debate fácil y creo que por eso nos ocupa aquí este foro. Pero de entrada, digamos que la primera reflexión es esa, es una pregunta pertinente, en realidad son dos cosas excluyentes, la inflación y el crecimiento. Preocuparnos por el control de inflación implica no preocuparnos por el crecimiento, que es una primera reflexión que uno invitaría a hacer en la medida en que la literatura y la experiencia internacional ya muestran que una inflación descontrolada tiene efectos económicos y sociales pues bastante elevados. ¿Y cuáles son, digamos, esos costos de la inflación? Digamos que los bancos centrales saben que cuando se les viene un desanclaje de las expectativas y una posible espiral inflacionaria que se les escape del control y que implique ajustes fuertes después, implica un tratamiento concomitante, digamos, por dos o por tres factores importantes. Primero, porque una inflación descontrolada comienza a castigar a esos perceptores de ingresos fijos y que son los que generalmente se sitúan en los estratos medios bajos de la población, en los sectores más vulnerables. Y cuando vamos a las cifras y vemos que la inflación en el año corrido va alrededor del 5,9%, y vemos que la inflación de los ingresos bajos está alrededor del 6,3-6,4%, casi 60 puntos básicos de lo que está la inflación total. Vemos que efectivamente sí empieza a haber un mayor castigo para esa inflación de los sectores más vulnerables y que precisamente son los que les queda más difícil empezar a cubrirse contra la inflación, a entrar activos financieros que les permitan mitigar un poco el riesgo y empiezan o podrían empezar a generarse, digamos, costos sociales un poco más elevados. Y esto creo que sí hay que decirlo en voz alta, y es que la inflación naturalmente es una preocupación importante porque quizás es el peor impuesto para esas clases menos favorecidas. Uno segundo es que esa inflación que va asociada a un desanclaje de las expectativas y que puede terminar siendo inflacionaria, pues termina también distorsionando el mercado, incluso distorsionando las expectativas de inversión. Cuando hay una inflación muy elevada en una economía, el análisis de los precios relativos se desdibuja un poco. Entonces a veces los sectores que quieren mirar en dónde invierten, como que se desdibuja un poco esa claridad porque los precios no están reflejando precisamente cuáles son los sectores más productivos y en los que hay mayor rentabilidad, y eso puede generar un costo de ineficiencia en inversión muy alto, que a la postre va a terminar generando una menor dinámica de inversión y quizás en algunos sectores claves para la economía con alguna repercusión en crecimiento.
Estos efectos naturalmente pueden ser más visibles cuando las inflaciones son muy grandes, ¿sí? Quizás cuando las inflaciones son pequeñas, o por lo menos pequeñas frente al rango meta que establece la autoridad monetaria, quizás no son tan visibles, pero naturalmente existen. Y el peligro es que de no, reaccionar a tiempo el ajuste en términos económicos pues puede ser mayor. Uno tercero de muchos efectos del costo de la inflación son las distorsiones fiscales, que terminan a veces castigando más al que menos renta produzca y castigando menos al que en realidad no está generando ganancias importantes. Cuando uno ve efectivamente en esta disyuntiva monetaria, si la reacción o la política del Banco de la República activa de incrementar 75 puntos básicos su tasa de interés ha tenido efectos en la inflación, uno se va a dar cuenta que los mercados efectivamente sí respondieron. Cuando uno va y mira los test, el mercado de deuda pública, una vez el Banco de la República incrementa su tasa a 25 y hace un incremento después de 50, los test corrigen y de hecho las expectativas de inflación, medidas por ese break-even inflation, que es esa diferencia de las tasas de los test tasa fija TSVR, que de una u otra forma son una proxy de las expectativas de inflación del mercado, empiezan a corregir. Corrigen leve, y aún se mantienen desancladas, aún se están apuntando a niveles cercanos al 5.4 para en los próximos 12 meses, 150 básicos por encima del techo del Banco de la República, pero mostraron una corrección. Entonces, de una u otra forma, el mercado necesita mantener la credibilidad en la política monetaria y de allí que el Banco de la República pues haya reaccionado. Sin embargo, creo que aquí es importante también sopesar muy bien los riesgos sobre la reacción precisamente de la política monetaria, es preguntarnos, en realidad son 50 puntos básicos, son excesivos, hay espacio quizás para otro incremento en la política monetaria. Y aquí hay que decirlo también de una forma muy sincera, y es que claramente una sobrereacción de la política monetaria en un momento de reversión del ciclo puede comprometer la recuperación. Digamos que eso es algo totalmente indiscutible. Y en términos de crecimiento, cuando uno empieza a analizar exactamente qué es lo que uno debe hacer, en términos de hacia dónde va la economía en la medida en que el sector minero, que venía contribuyendo con gran parte del crecimiento, no está respondiendo, empieza uno a sentar las esperanzas en esos sectores que están desprotegidos y que de una u otra forma en los últimos años han venido presentando el lastre en competitividad y productividad. Pues para nadie es un secreto que el agro creció durante muchos años a tasas negativas, la industria igual, cerca de 18 sectores industriales venían presentando serios problemas porque no se aprovechó precisamente esa época favorable para hacer esa recomposición necesaria, y con una nueva realidad cambiaria en la que puede ser una especie de amortiguador, digamos que las esperanzas estaban sentadas en qué tan rápido se iba a hacer esa recomposición, de ese sector minero que deja de contribuir al crecimiento y empiezan a aflorar o a ser pilares de crecimiento de sectores que de una u otra forma podrían empezar a mostrar mayor recuperación. Y digamos que de allí la importancia de no frenar la recuperación y generar políticas de desarrollo sostenible. Surge la pregunta en todo este contexto, y quizás para no extenderme un poco más, es ¿qué se debe hacer? En realidad, en esta disyuntiva, si es que existe, entre crecimiento e inflación, ¿qué debería hacer la autoridad monetaria, incluso en términos de política cambiaria, para estimular el crecimiento y para minimizar esa pérdida económica? Digamos que en la sobancaria tenemos un indicador, digamos que lo hemos recalibrado, es el indicador de condiciones monetarias que le permiten uno mirar la brecha, la relación de la brecha de producto en relación a la política cambiaria y la política monetaria, y su relación con esas diferencias de las tasas de interés reales y de la tasa de cambio real frente a sus niveles de largo plazo. Y lo que uno encuentra es que la economía venía acercándose hacia un terreno expansivo, ¿sí? Pues la tasa de la política monetaria se mantuvo en 4.5% durante un periodo considerable, que fue acompañado de una devaluación excesiva que de una u otra forma empezó a redirigir o a hacer un viraje de esas condiciones monetarias hacia un terreno, digamos, relativamente favorable para la economía. Pero empieza, digamos, a generarse esta nueva disyuntiva en que la devaluación, digamos, de cara ya al primer semestre de 2016, ya no, digamos, se va a suavizar, las bases de comparación naturalmente van a ser otras, y esperamos que la devaluación el siguiente año sea nula, incluso en términos de comparación fin de periodo contra fin de periodo. Estamos esperando que haya una apreciación, digamos, leve en el 2016, y aquí surge un gran peligro, y es que
en la medida en que la devaluación ya no, deja de ser ese factor compensador para hacer unas condiciones monetarias relativamente expansivas, empieza a generarse la pregunta y el peligro de hasta dónde debe llegar la tasa de política monetaria para controlar la inflación. Digamos que nuestra posición es que no vemos un mayor espacio, creemos que incrementos por encima de la tasa incluso actual ya empiezan a ser riesgosos, empiezan a comprometer, digamos, esa dinámica de recuperación de la actividad productiva, porque al hacerlo precisamente ese índice de condiciones monetarias empieza a dar un viraje hacia una zona relativamente restrictiva. Nos preocupa un poco eso, pero aquí también hay que hacer la salvedad, y es que cuál es el nivel de equilibrio, cuál es la tasa natural de la tasa de política monetaria. En Colombia diversas estimaciones han mostrado que esa tasa nominal está entre 5 y 5.5%, dependiendo el nivel de estimación, y con una tasa actual de 5.25, pues uno dice que efectivamente todavía estamos de hecho muy por debajo de los niveles neutrales. O sea, en realidad todavía esa tasa actual puede ser ligeramente expansiva o acercándose al terreno neutro. Lo que vemos con preocupación es que si no se hace un cuidadoso manejo entre la política monetaria y cambiaria, en ese sentido en que el banco ya empezó a intervenir en el mercado cambiario a través de las opciones, si no tenemos un cuidado exactamente de hacia dónde va el tipo de cambio y un buen monitoreo de riesgos, un incremento en la tasa de política monetaria muy por encima de las que tenemos ahora, o un incremento de otros 50 puntos básicos empieza ya a ser riesgoso. Entonces, para cerrar, ese tipo de disyuntivas es que la pregunta no es fácil, ¿sí? Pero de una u otra forma la pregunta también podría invitar a que está mal hecha, porque son dos cosas que no son excluyentes. El control de la inflación no excluye a hacer una política proclive a un crecimiento económico saludable y sostenible. Creo que es un debate naturalmente que es pertinente, creo que por eso nos ocupa acá. Y el mensaje, digamos, para cerrar esto es que el Banco de la República la tiene difícil, digamos, es una situación relativamente compleja, porque el escenario de riesgos y la incertidumbre que descierne para 2016 no es fácil, hay factores de riesgo tanto políticos, económicos y sociales de gran calado para el 2016, que de una u otra forma, en la medida en que se materialicen los escenarios de riesgo bajista, empezarían a comprometer la dinámica de crecimiento, y si la inflación se exacerba, que va a poder ir muy ligada a esos escenarios de riesgo, pues se le complica un poco en términos de la respuesta cambiaria y monetaria del Banco de la República. Bueno, muchas gracias, doctor Germán Adolfo. Y ahora vamos a darle la palabra al profesor Álvaro Moreno sobre el mismo tema. Buenas tardes. Bueno, agradecer a la academia y al grupo de estudiantes, ¿no?, de la Universidad Nacional su invitación a este foro a discutir un tema de coyuntura, pero que compete a largo plazo también, ¿no? Yo hice una presentación en PowerPoint, ¿no? No sé si valga la pena presentarla, es un poquito densa y complicada, pero bueno, si se puede, podría ayudar un poco a mi discusión. Antes de continuar, quisiera decir que el diagnóstico de Germán es bastante discutible, ¿sí? Creo que es muy débil en los fundamentos analíticos y teóricos, y por supuesto también empíricos. O sea, discrepo básicamente en todo lo que ha planteado sobre el papel de la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal, su interpretación sobre un crecimiento virtuoso en los últimos 15 años, sustentados en las supuestas locomotoras de Santos o en el Estado comunitario de Álvaro Uribe Vélez, y la interpretación que él da sobre los costos de la inflación. Realmente los costos de inflación son mínimos en una economía donde se pueden indexar todos los precios y los salarios. Digamos, los economistas no han demostrado que tasas de inflación por encima del 6 o el 7% tengan altos costos en términos macroeconómicos y microeconómicos en la economía. Sin embargo, el costo, por supuesto, puede ser altas tasas de desempleo y mayor desigualdad. Y en esa línea, pues, si hay espacio, se podría ampliar el debate ya abiertamente con Lando. Bueno, el tema que me pidieron preparar se llama inflación versus crecimiento, ¿qué es preferible?
Entonces, lo primero que puedo decirles es que el tema que nos proponen tiene dos aristas que me parece importante aclarar. La primera es si existe un supuesto trade-off, ¿sí?, entre desinflación y crecimiento en el largo plazo. Esa es la pregunta importante. Y la segunda, ¿cuáles son las preferencias del Banco Central respecto a la inflación y respecto al crecimiento? Sobre este tema en particular, puedo decir primero que el Banco Central tiene una especie de economía aristotélica, ¿sí? Y esa economía aristotélica del Banco Central establece, que se resume en lo que hoy se llama el nuevo consenso macroeconómico o la nueva síntesis neoclásica, y según ese marco, digamos, conceptual y práctico de la política monetaria, no existe ningún trade-off, ninguno, entre las políticas de desinflación de corto plazo, que siempre son recesivas, incluso en ese contexto neo-keynesiano, y el crecimiento de largo plazo en la economía. Es decir, que la desinflación es un almuerzo gratis para el Banco Central y para el 99% de los economistas. Incluyo Fedesarrollo, ANIF, Asobancaria, Universidad de los Andes y el resto de economistas. ¿Por qué dice eso el Banco Central? O sea, el Banco Central tiene una creencia que yo creo que no tiene mayores fundamentos teóricos, analíticos ni empíricos, de que todas las variables tienden a su tasa natural. Eso es lo que decía Aristóteles, ¿no? Todas las cosas tienden a su lugar natural. Entonces el Banco Central cree que existe una tasa de interés natural. Eso no existe, ¿sí? Cree que existe una tasa natural de desempleo. Tampoco existe. Y cree que el crecimiento de largo plazo está determinado por factores únicamente de oferta. Eso es bastante discutible, tanto empírica como teóricamente. Entonces, si todas las variables tienden a su tasa natural en el largo plazo, se excluye la posibilidad de que desinflaciones, o sea, de políticas monetarias contractivas y recesivas, afecten de manera persistente la tasa de crecimiento y la tasa de desempleo de largo plazo. Estas están determinadas por el lado de la oferta, cambio técnico, crecimiento poblacional y flexibilización de los mercados laborales. La demanda agregada no tiene ningún efecto en el largo plazo en el nuevo consenso macroeconómico. En el corto plazo sí, pero en el largo plazo no, y eso es un dogma del Banco Central. El Banco Central dice que una vez la tasa de interés que él fija, ¿sí?, concuerde, Blanchard la llama la coincidencia divina, ¿sí?, concuerde con la tasa natural de interés en la economía, la que equilibra el ahorro de la inversión, entonces la economía va a estar a su nivel de pleno empleo y el Banco Central va a alcanzar la tasa de inflación concorde con su meta, que sería el 2% en el largo plazo. En ese sentido, si bien en el corto plazo puede haber costos recesivos por políticas desinflacionarias con aumentos de la tasa de interés para controlar inflaciones de demanda, fundamentalmente porque el Banco Central hoy día no tiene instrumentos para controlar inflaciones del lado de oferta, y mucho menos si la inflación es el reflejo de un conflicto puramente distributivo. Entonces, efectivamente, las políticas no van a afectar la tasa de crecimiento de largo plazo, que es lo que realmente importa al Banco Central. Lo segundo que quisiera decirles es que el Banco Central considera que él valora la inflación y el crecimiento, o sea, que efectivamente, digamos, puede haber circunstancias en las cuales hay que decidir cuánto crecimiento y cuánta inflación. Él presupone que tiene, él asume que él minimiza una función de pérdida social donde se incorporan las desviaciones del crecimiento y de la inflación de sus valores óptimos para la sociedad, y que su tarea es minimizar esas desviaciones. Es una función de tipo cuadrático, y el Banco Central considera que esas son las preferencias sociales. No conozco ningún estudio, ni teórico ni empírico, que demuestre que una función cuadrática, que es ad hoc, es arbitraria, es inventada, refleje las preferencias de los ciudadanos colombianos o de cualquier país del mundo, de que nuestra función de preferencia, inflación, desempleo, es una función cuadrática desviada de sus tasas naturales. Jorge Iván, bienvenido, ¿no?
Entonces, lo que yo en esta presentación quiero, digamos, discutir esos dos puntos centrales. Lo primero es que considero que el Banco Central, la función de pérdida social no refleja las preferencias sociales. El Banco Central realmente tiene unas preferencias lexicográficas. ¿Y qué significa eso? Que hay un ordenamiento jerárquico, ¿sí?, de cómo el Banco Central valora la inflación y el desempleo. Entonces, supongamos que existen, digamos, dos combinaciones de inflación y crecimiento, X, Pi1, G1. Pi1 es la inflación, G1 es el crecimiento en esa, digamos, en esa combinación, y Y es Pi2, G2. Entonces, si la meta de inflación es pi asterisco y Pi1 es mayor que pi asterisco y Pi2 es mayor que Pi1, pero G2 es mayor que G1, el Banco Central siempre preferirá X a Y. O sea, estas son las preferencias lexicográficas, se utilizan mucho para explicar el comportamiento, por ejemplo, de los alcohólicos, ¿sí? O sea, prefieren siempre una canasta donde por lo menos tenga su dosis de alcohol, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene ese tipo de preferencias. Entonces, la siguiente. Entonces, aquí está, digamos, la representación lexicográfica de las preferencias entre inflación y crecimiento del Banco Central. En el eje de las X está la inflación, en el eje de la Y está el crecimiento. Las líneas, que son flechitas horizontales y verticales, se conocen como líneas de cuasi indiferencia, y lo que dice es que el pi asterisco es el punto de inflación meta del Banco Central, digamos 2%. Si la inflación está por encima de la meta del Banco Central, 2%, el Banco Central siempre va a elegir combinaciones de inflación y crecimiento, aquellas que tengan la menor inflación. O sea, la combinación A tiene la menor inflación, pero tiene el menor crecimiento. La combinación A siempre será preferida a la combinación B, que tiene más inflación, pero tiene más crecimiento. Una vez el Banco Central logra su meta, entonces cambian sus preferencias, y entonces el orden de preferencias cambia. Ahora, como ya llegó a su meta de largo plazo, lo que le interesa es el crecimiento, o sea que las preferencias cambian y no son constantes. En ese caso siempre va a preferir, digamos, combinaciones de mayor crecimiento, y no importa tanto la inflación, es bastante indiferente en eso. Entonces G, que es la combinación que tiene una inflación menor que la meta, pero un crecimiento más alto, va a ser preferida a E. E es indiferente a F porque tiene el mismo crecimiento, pero digamos tiene una inflación más pequeña, pero al banco eso ya no lo valora mucho, y E es preferido a D. Entonces, este tipo de ordenamiento lexicográfico es el mismo tipo que tienen los rentistas en la economía, o sea, los que derivan su ingreso de la renta del capital y de la renta financiera. A pesar de que se nombraron muchos de los costos de la inflación, con bajas inflaciones, esos costos no son muy importantes. Pero lo importante de la inflación es que es un proceso redistributivo. Entonces, la inflación redistribuye ingresos de los deudores, de los acreedores hacia los deudores, ¿sí? Y los deudores son los que tienen menos ingresos, o sea que la inflación puede ser redistributiva también. Bueno, ahora el segundo punto quisiera discutir la hipótesis del Banco Central, o sea, que las políticas monetarias desinflacionistas de corto plazo son un almuerzo gratis, es decir, no afectan la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. O sea, aquí presento un trabajo de dos economistas post-keynesianos, Tirwal y León Ledesma. Esas ecuaciones se basan esencialmente en la ley de Okun, que establece una relación entre la tasa de crecimiento G y la variación del desempleo. La tasa de crecimiento de largo plazo en la economía es cuando la variación de la tasa de desempleo es igual a 0. Por tanto, si yo hago una regresión econométrica, A1, que es un coeficiente que yo puedo estimar por métodos econométricos, sería la tasa de crecimiento de largo plazo en la economía. La ecuación 2 aparece un B2 multiplicado por un dummy. Esa dummy tiene un valor de 1 en los periodos de boom y 0 de otra manera, o sea, 0 en los periodos recesivos. ¿Cómo se determina esa dummy? Lo que hice fue coger un promedio simple, ¿cómo se llama? Un promedio, digamos, anidado de 3 años, de la tasa de crecimiento, y identifiqué aquellos años en los cuales ese promedio estaba por encima del promedio general de todo el periodo de estimación. A eso les puse 1, que son periodos de boom, y los otros son 0. Las estimaciones están aquí,
La siguiente, esa es la regresión de la primera, o sea que la constante C sería la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía en el periodo de estimación que va desde el año 1985 al 2014, más o menos es 3.6, es significativa en términos estadísticos, o sea que en promedio la economía creció 3.6. La siguiente es la regresión que incluye la DUMI, o sea, la hipótesis central es que en los periodos de boom la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía es más alta y en los periodos recesivos es más bajita. La DUMI tiene un signo positivo, es 1.8, es significativa. La C sería la tasa de crecimiento de largo plazo, o sea que en el boom la tasa de crecimiento de la economía es más o menos 4.3 y en la recesión es 2.55. La siguiente. Entonces ahí está la gráfica, la verde es la regresión para todo el periodo, la línea horizontal es el 3.6 de largo plazo, la línea como azulita o moradita es la regresión que explica los periodos de boom y la línea roja los periodos de recesión. Entonces, como ustedes ven, la línea vertical es la tasa de crecimiento. En los periodos de boom, la tasa de crecimiento de largo plazo o tasa natural de la economía es más alta, en los periodos recesivos es más bajita. Es decir, que la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía depende del ciclo económico. O sea, si el Banco Central, para reducir la inflación, genera desinflaciones recesivas, aumentando la tasa de interés, reduce la tasa de crecimiento de corto plazo en la economía, y eso implica que va a reducir la tasa de crecimiento de largo plazo en la economía. Es decir, que las políticas desinflacionarias no son un almuerzo gratis, reducen la tasa de crecimiento de largo plazo en la economía y aumentan la tasa de desempleo en el largo plazo en la economía. Acá discuto un poco la hipótesis que se planteó de que la inflación reciente es un fenómeno de pass-through entre la devaluación y los precios de la canasta de bienes y servicios en el IPC. Eso no es cierto. O sea, la inflación en Colombia es una inflación puramente de costos, ¿sí? Entonces, allí hay una grafiquita que tiene, digamos, tres variables: la devaluación en rojo, la tasa de inflación medida por el IPC en negro y el IPP, el índice de precios al productor, al revés, en negro el IPP, en azul el IPC, ¿no? La tasa de evaluación está rezagada un periodo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que la caída de la inflación en los últimos, digamos, 8 años no es producto de una buena política monetaria, ni de una buena política fiscal, ni de una buena política cambiaria. Realmente lo que permitió reducir la inflación fue la revaluación del tipo de cambio, que implicó una validación del proceso de enfermedad holandesa por parte del Banco Central. ¿Sí? O sea, el Banco Central, como valora más canastas de inflación más bajas, entonces dejó que la tasa de cambio se revaluara, generara lo que se llama la enfermedad holandesa, o sea, los sectores transables perdieran competitividad en los mercados internacionales y se encogiera el sector industrial. Es fácil mostrarlo porque no es un problema real. Cuando uno mira los datos de cuentas nacionales, lo que uno observa es que la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto ha caído dramáticamente en los últimos 20-25 años, ha pasado en todos los países del mundo. Si el salario cae por debajo, si el salario como proporción del valor agregado, el PIB cae, eso quiere decir que los salarios reales están creciendo por debajo de la productividad. Un indicador de eficiencia en los mercados internacionales de las empresas nacionales es lo que se llama el salario de eficiencia, que es el salario dividido por la productividad. Eso ha ido cayendo en los últimos 20 años porque eso lo explican las cuentas nacionales. O sea, efectivamente las empresas han sido más competitivas frente a los mercados internacionales porque la productividad ha crecido por encima del salario real en el sector industrial y en la economía en su conjunto. Entonces, ¿por qué entra en crisis el sector industrial, el sector agrícola? Básicamente políticas comerciales, tratados de libre comercio, políticas monetarias que han validado el proceso de revaluación del tipo de cambio y, digamos, han destruido prácticamente, digamos, la estructura productiva en la economía. Entonces, como ustedes ven, la línea roja anticipa
como está rezagada un periodo, miren que los incrementos en la devaluación anticipan el incremento en el IPP, que es el índice al precio del productor, o sea, por el lado de los costos de producción, y el IPP anticipa el IPC, o sea que es una inflación de costos y no una inflación de demanda. Entonces, la política monetaria es incapaz de resolver ese dilema. O sea, no es una pregunta fácil, no es una respuesta fácil, es que el Banco Central no tiene solución, porque está combatiendo una inflación que es de costos vía mecanismos que solo supuestamente pueden encontrar las inflaciones de demanda. Entonces, los resultados de esa política que va a implementar el Banco Central, la siguiente. Entonces, la semana pasada vino a la Universidad Nacional un gran profesor norteamericano, el profesor Anwar Shaikh, marxista de formación, tal vez uno de los marxistas más importantes en el siglo XX, ¿no? Y él con un grupo de físicos en los Estados Unidos que practican una disciplina en reciente desarrollo que se llama la econofísica, han construido una teoría que realmente me parece muy importante. Ellos lo llaman la teoría de dos clases de la econofísica. Esto lo han probado para varios países del mundo, Estados Unidos, países europeos, algunos países de América Latina. En Colombia todavía no tenemos datos. Esas son las distribuciones de ingresos personal o de la familia. Entonces, la parte que está más oscurita se llama distribución de Gibbs o Boltzmann en mecánica estadística, o distribución exponencial. Esa distribución explica muy bien el comportamiento de los ingresos del 97% de la población con menores ingresos. Ese 97% recibe sus ingresos fundamentalmente de sueldos y salarios, o sea, de su trabajo. Y la otra, que se llama distribución de Pareto, que explica muy bien el ingreso del 1 o del 3% más rico de la sociedad, que deriva su ingreso básicamente de capital o activos financieros. Lo que ellos muestran es que esto se cumple para la mayoría de los países industrializados: Japón, Alemania, Suecia, los Estados Unidos. O sea que realmente existen dos distribuciones de probabilidad que explican la distribución del ingreso entre los hogares, por lo menos en los países industrializados. Mi intuición es que también es válida para cualquier país con una economía capitalista. ¿Qué es lo interesante de eso? Que la distribución de probabilidad exponencial de Gibbs o Boltzmann, o sea, la que explica el 97%, no cambia a lo largo del tiempo, ¿sí? Mientras que la del 1% más rico cambia a lo largo del tiempo en todos los países. Ellos, por medio de métodos matemáticos de la mecánica estadística, encontraron esta fórmula que a mí me parece extraordinaria. La siguiente. Esta es la ecuación que explica la distribución del ingreso personal y familiar por medio del coeficiente de Gini. G es el coeficiente de Gini de toda la economía, G' es el coeficiente de Gini de la distribución del 97%, del 97% del ingreso que deriva, lo deriva de salarios y sueldos, que es constante por estructura de la función de distribución de probabilidad. Los cálculos es 0,5, 0,37, dependiendo si los ingresos son familiares o individuales. Sigma P es la participación de las ganancias en el valor agregado. F es la participación del ingreso de la propiedad sobre el ingreso personal. Y Phi es el ingreso personal sobre el valor agregado. Entonces, miren que como G' es un datico, o sea, es un dato que lo da la distribución, el Gini depende básicamente de la participación del ingreso de la propiedad, o sea, de los más ricos, en el ingreso personal. La siguiente. Entonces, aquí yo me atreví, cuando vino el profesor Anwar Shaikh, a ampliar su modelo. La segunda ecuación yo me la inventé, él planteó la primera, yo planteé la segunda. La primera nos determina el Gini de la economía, la segunda determina qué le pasa a la participación del ingreso de la propiedad en el ingreso personal, depende de la tasa de interés que fija el Banco Central. O sea, la tasa de interés no es un instrumento para controlar la inflación, es una variable puramente distributiva. O sea, define cuánto del ingreso le queda a los rentistas y cuánto le queda a los trabajadores. Entonces, en el siguiente gráfico, entonces, supongamos que estamos en la tasa de interés es R0, sigma PP es la participación del ingreso a la propiedad en el ingreso personal,
Hay una tensión inflacionaria, por supuesto, en la economía colombiana. El Banco Central cree que puede controlar y exorcizar esa inflación con mayores tasas de interés que son para controlar inflaciones de demanda. Aumenta la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, aumenta la rentabilidad de los rentistas. Eso sube su participación en el ingreso personal y aumenta el coeficiente de Gini. O sea que el resultado de las políticas desinflacionarias es menor crecimiento en el largo plazo, mayores tasas de desempleo y una peor distribución del ingreso en el país. Eso es lo que quería decir. Muy bien, Álvaro. Un poquito. Bueno, saludamos la bienvenida a Juan González, que esfuerzo de ese viaje tan largo para llegar acá. Estamos en el tema inflación versus crecimiento. ¿Es una disyuntiva o no es una disyuntiva? Entonces ya habló el doctor Germán Alonso, acabó de hablar el profesor Álvaro Moreno y le damos 20 minutos a Jorge Iván González para que se refiera al tema. Bueno, muy buenas tardes. Habían que estuvo bien, el problema fue el trancón de la 26 y me disculpan. Entonces yo voy a retomar la discusión de inflación y crecimiento a partir de la lógica que plantea el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo, y un poco mostrar que esa secuencia tiene muchas dificultades, y yo sí creo que el afán de reducir la inflación y las políticas que está aplicando el banco no favorecen el crecimiento, y entonces sí creo que hay un conflicto entre la lucha para reducir la inflación y el crecimiento. Yo creo que en estos momentos las medidas que está tomando el banco son equivocadas. Esta es la lógica que tiene el banco, esto es del Banco y Ministerio de Hacienda, porque los dos comparten lo mismo. Entonces la secuencia son las bolitas de la mitad. Esto es sacado del marco fiscal, digamos, yo no he cambiado nada de esas bolitas. Y como todos sabemos en economía, son historias que uno cuenta. Yo creo que en estas disciplinas nuestras decir que esa es la secuencia causal correcta, pues no tiene mucho sentido. Es la secuencia causal con la que actúa el banco y que siempre es discutible. Ahora el banco nunca tiene forma de mostrar que sus argumentos son más ciertos, que sus argumentos son más verdaderos que los demás. ¿Cómo la leo? Pues yo la empiezo a leer desde la bola superior, no sé qué tanto la ven, pero la bola superior, la azul, dice menor déficit fiscal, que ese es el punto de partida. O sea, es una lógica completamente anti-keynesiana. El único que trata de hacer keynesianismo es Germán Vargas, y ahora lo regañaron la semana pasada, pero el único que trata de hacer una política keynesiana claramente es Germán Vargas, porque Cárdenas inventó el argumento de la austeridad inteligente. El único que entiende en qué sentido la austeridad es inteligente, pues es Cárdenas. Entonces, usted tiene arriba menor déficit fiscal. En la lógica del Ministerio de Hacienda y del Banco, el menor déficit disminuye la tasa de interés con el argumento de que usted se tiene que endeudar menos. Es decir, si el déficit fiscal disminuye, yo me tengo que endeudar menos. Y este es un tema que a mí me parece absolutamente discutible. Y tiene que ver con el manejo de reservas. Nosotros tenemos en este momento casi 47.000 millones de dólares de reservas. El 85% de las reservas, el 85%,
están en bonos del Tesoro norteamericano con una rentabilidad anual de 0.15. Pero al mismo tiempo estamos emitiendo bonos en dólares en el mercado norteamericano por los que estamos pagando 6-7% de interés anual. Es decir, usted tiene unos dólares guardados en bonos del Tesoro norteamericano. Usted no los utiliza, sino que usted se endeuda al 6 o 7, cuando la plata que usted tiene le está dando una rentabilidad absolutamente ridícula. Entonces, claro, en esa lógica, si yo reduzco el déficit fiscal, no me tengo que endeudar. En otra perspectiva es, si usted tiene dólares, ¿para qué se endeuda? Pero si usted tiene 47.000 millones de dólares de reserva, ¿para qué se endeuda? ¿Por qué no utiliza parte de los dólares de las reservas? Siempre se nos dijo, las reservas son para las épocas de vacas flacas. Ya estamos en las épocas de vacas flacas y tampoco nos las gastamos. ¿Por qué? Porque ahora hay que mantener una política de austeridad. Entonces, yo reduzco el déficit, reduzco la tasa de interés. Si reduzco la tasa de interés, entonces tengo más inversión. Ahora, la tasa de interés no se ha reducido. La tasa de interés se acaba de subir 0.5 hace 15 días. Y entonces ya esta lógica se pierde. Si la tasa de interés menor es la que estimula la inversión, en la perspectiva del Ministerio de Hacienda, ¿por qué el banco subió la tasa hace 15 días 0.5? Entonces de ahí se deriva un mayor crecimiento, ese mayor crecimiento genera mayor recaudo tributario y entonces ese círculo se supone que es virtuoso. En las barritas del lado izquierdo superior está el recaudo tributario que ha mejorado. Ahora es un recaudo tributario que ha mejorado de una forma no progresiva con impuestos indirectos y yo creo que la misión tributaria va a llegar más o menos a lo mismo, aumento del IVA, impuesto a las fundaciones sin ánimo de lucro, pero definitivamente el país no va a tocar los temas de impuesto a la renta, no quiere tocar el tema de impuestos prediales, sobre todo impuestos prediales rurales. Entonces, ese recaudo es un recaudo no progresivo. El crecimiento económico son los cálculos 3.6 en el momento, en este momento estamos hablando de 3.8, que es la gráfica inferior del lado izquierdo. La gráfica superior del lado derecho es el balance fiscal del gobierno central que se estima que va a terminar este año en 2 punto algo. El ministro acaba de reducir la inversión con el argumento de que hay que cumplir la regla fiscal. A mí me parece que la regla fiscal no conviene, que las políticas discrecionales son las que deben primar. Uno no se imagina ahora a Holanda o a Estados Unidos diciendo que no lanzan bombas en Siria porque tienen que cumplir la regla fiscal. Ningún país de la OCDE está cumpliendo reglas fiscales. El saldo de deuda sobre PIB de Francia hoy es 101% del PIB de Francia. El saldo de deuda sobre PIB de Estados Unidos es 108%. Estados Unidos hace mucho rato no cumple la regla fiscal. Francia hace mucho rato no cumple las reglas fiscales. Y no las van a cumplir. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que cumplir la regla fiscal? Todos nosotros somos economistas. ¿Cómo calcula la regla fiscal? ¿Cómo calcula un PIB potencial? Pues a usted le da el dato que a usted le quiera dar. ¿Qué PIB potencial quiero calcular? Pues el cálculo me da a mí lo que yo quiera que me dé. Entonces, ¿por qué se le da tanta importancia a la regla? Tasa de financiamiento de los TES, que es la gráfica siguiente del lado derecho, mientras los TES colombianos
están ofreciendo 6.8, 7%, 7.5, dependiendo del tiempo de maduración de los test. Los bonos del Tesoro norteamericano ofrecen 0.15, los bonos de la Unión Europea están ofreciendo 0.7, 0.8, 1% año. Y entonces, evidentemente, eso aumenta de manera considerable el servicio de la deuda. Y el último cuadro es la tasa de inversión, esa es inversión privada pública, el gobierno espera que sea del 30% en el próximo año. ¿Qué ha estimulado la economía colombiana? Pues la construcción, este es un PIB keynesiano, digamos, estoy diciendo, gracias a las obras públicas, gracias a la construcción, aquí está obra pública y construcción, pues el PIB creció el año pasado 9.9, es el PIB que realmente está jalonando la actividad económica. Esto para decir, miremos las posibilidades que tenemos desde la perspectiva de inversión pública, de desarrollo de infraestructura. Este es el cuadro de los gastos del gobierno central como están pensados para este año y para el final de año, proyecciones y 2016. ¿Qué quiero destacar yo? Pues cuando usted está pagando 6.8%, 7% los créditos de TES, pues evidentemente el costo de la deuda es enorme. Esto solamente son intereses de la deuda. Es decir, por interés de la deuda estamos pagando anualmente 24 billones de pesos para el año próximo, para el 2016. Si usted considera todo el servicio de la deuda, incluyendo capital, el servicio de la deuda cuesta 42 billones de pesos. Y la inversión proyectada para el 2016 es de 15 billones de pesos. Es decir, en intereses de la deuda estamos pagando 24 billones de pesos y en inversión estamos únicamente en términos relativos destinando 15 billones de pesos. A mí me sorprende el presupuesto de Bogotá, puesto que Petro no ejecutó. Petro le entrega a Peñalosa un presupuesto absolutamente envidiable. Bogotá, solamente Bogotá, deja 13 billones de pesos disponibles para inversión. Y Peñalosa difícilmente se va a gastar 13 billones de pesos. Bogotá tiene un presupuesto de inversión similar al presupuesto nacional de inversión para el año 2016. Entonces tenemos disposibilidades, tenemos recursos. ¿Cuál es entonces el problema? Pues que nosotros tenemos que romper esta situación, el balance macroeconómico. Las barras son el déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente no empezó con la crisis del petróleo. Miren las barras desde el 2000, las barras están creciendo. El déficit en cuenta corriente se ha mantenido, se ha agudizado. Estamos importando 11 millones de toneladas de alimentos. Apenas ahora el ministro de Agricultura se da cuenta que es que tenemos que aumentar la producción agropecuaria. Rafael Mejía de la SAC está diciendo, increíble que Colombia había perdido 1 millón de hectáreas, pero eso lo sabemos hace muchos años. Que Colombia pidió 1 millón de áreas de área cultivable y estamos importando en este momento 11 millones de toneladas de alimentos básicos. Ahora, ¿cómo recompone usted la dinámica exportadora? Eso es muy complicado. Y ahí es parte del problema de costos. A mí me encantaría que el Banco de la República dijera algo de lo que dice Álvaro. ¿Por qué sube la inflación? Pues porque acabamos con el sector agropecuario. Porque no hemos hecho carreteras terciarias. Si nosotros íbamos a mover la producción agropecuaria, que es lo que está diciendo la misión rural,
pues no hubiéramos tenido el drama que tenemos en estos momentos. Entonces usted tiene una inflación que tiene que ver con la estructura de costos de la economía colombiana que nosotros permitimos que fuera como está ahora. Ahora, en el tablero usted pinta la gráfica sin ningún problema. En el tablero usted dice hay devaluación y entonces aumentan las exportaciones. El problema es recomponer los aparatos productivos. Usted tiene una granja de pollos y la revaluación lo quiebra en 2 meses. Usted tiene la granja de pollos más bonita, desde el punto de vista microeconómico es absolutamente perfecta, le han dado todos los premios de productividad, pero si le meten pedazos de pollo norteamericanos, en 2 meses lo quiebran. Ahora, una vez que a usted lo quiebran y hay devaluación, pues volver a montar el galpón. Eso tiene un periodo muy largo, que en los libros del macro llamamos la curva J. Usted no aumenta inmediatamente las exportaciones. Ahora, ¿cuánto se demora la recomposición del aparato productivo? ¿Cuánto se demora el país para volver a cultivar el algodón? ¿Cuánto se demora el país para volver a cultivar papa? Para no seguir importando trigo ni maíz. Entonces este problema de la balanza de cuenta corriente es un problema complicado que ya existía y que es una expresión clarísima de enfermedad holandesa. Ahora esto no lo veíamos, esto es tan obvio, tan evidente que todo el mundo lo tenía que ver. Pero claro, ¿por qué no se llama la atención sobre eso? Porque con revaluación y con entrada de ingresos primarios de carbón, petróleo, etcétera, usted sentía que la economía estaba relativamente bien, entonces no quiere mirar esto. La otra línea pues es la del balance del sector público y la del balance del sector privado, y el balance del sector público y el sector privado, los dos tienen, el sector privado ahora tiene unos líos por el endeudamiento que hizo en dólares, pues para las empresas privadas era mucho más fácil endeudarse en dólares. Los bancos norteamericanos le prestan al 3-4% anual, los bancos colombianos le prestan al 12%, pues usted se endeuda en dólares. Entonces, ¿cuál es la solución? Y esta es la última gráfica. Pues la solución, primero desahorremos ya. Estas son las bolitas alternativas. Y entonces usted empieza la lectura por el lado derecho. Desahorremos ya. ¿De dónde podemos desahorrar? De las reservas. Yo no sé por qué en la Facultad de Economía no discutimos más esto. ¿Cuántas reservas necesita el país? Yo creo que con 41.000 millones de dólares de reserva es más que suficiente. ¿Por qué 47.000 millones de dólares? El banco muestra la relación entre reservas y PIB, reservas y M3 y reservas y meses de importación. Cualquiera de esas mediciones son discutibles. ¿Cuál es el monto óptimo de reservas? Nadie sabe. Entonces, ¿por qué 47.000? Si dijéramos que es 40.000, 41.000, pues tendríamos ya 100.000 millones de dólares de reserva, que no son fáciles de gastar. Es que estamos hablando de 18 millones de pesos. ¿A qué horas monta usted licitaciones para gastarse 18 millones de pesos? Si las fuéramos a utilizar todas, todos esos 6.000 millones. Antonio Hernández siempre utilicemos la reserva cuando Antonio Hernández era contralor. Ahora Antonio Hernández decía, manejemos las reservas con cuidado. Cuando se plantea esto, le ponen de ejemplo a Chávez. Obvio, no hay manejar las reservas como Chávez, obvio. Pero usted se puede manejar 4.000, 5.000 millones de reservas. Y como decía Antonio Hernández, bailando suavecito. O sea, no se ponga a bailar mapaleo. O sea, no empiece a decir
Yo voy a utilizar la reserva porque al otro día le suena el spread en los mercados internacionales. Segundo, la valorización en pesos de las reservas. Miren que todo esto de la austeridad es un asunto absolutamente masoquista. Usted tiene 47.000 millones de dólares que los conseguimos destruyendo el medio ambiente. Los conseguimos destruyendo el medio ambiente, ahora no los utilizamos. Obvio, si los dólares en pesos valen más, de acuerdo con el balance del banco, la valorización de las reservas en pesos nos dio en el último año 35 billones de pesos más. Es decir, 7 veces Isagen. Pero Cárdenas no sonríe. Si usted tiene dólares y la moneda se evalúa en el 30%, pues usted se le aumenta el valor en 30%. Los colegios se hacen en pesos, las carreteras se hacen en pesos. ¿Por qué no utilizamos el valor de la reserva en pesos? No. Cuando la deuda aumenta, porque la evaluación sube, nos sacrificamos y reducimos la inversión. Pero si los dólares valen más en pesos, entonces no utilizamos eso. Eso no se puede tocar. Eso entra al balance del banco, pero no se puede tocar. Tercero, regalías. Tenemos 18 billones de pesos de regalías, nos hemos gastado 8. Maya acaba de sacar un informe diciendo, el Contralor Maya, esos 8 billones de pesos nos los gastamos en 7.700 proyectos, es decir, los tratamos como la piñata, los tratamos como la mermelada que decía el exministro Echeverry, es decir, los despilfarramos. ¿Cómo es que 8 billones de pesos nos gastamos en 7.700 proyectos? Entonces con eso usted no puede incidir y no puede utilizar el desahorro de una forma eficiente. Entonces tenemos los recursos. Entonces desahorremos, estimulemos el mercado interno y ahí tiene sentido la gráfica de construcción, de inversión pública. Eso entonces se expresa en una cuenta corriente positiva, disminuimos importaciones, aumentamos las posibilidades de generación de producción nacional, eso hace que la tributación sea mayor. Ahora hagamos unos tributos progresivos. No entiendo qué es la dificultad que tenemos nosotros para aumentar la tributación a los ricos. Antier nos anuncian que el Banco de Bogotá en el último trimestre tuvo un aumento de las ganancias de 30.8%, pero eso no se toca, no se discute. Los prediales que estamos pagando en el sector rural son ridículos, prediales de menos del 1 por 1000. Y entonces ahí sí tenemos ahorro y empieza una lógica keynesiana. Entonces desahorremos. Yo no entiendo por qué no desahorramos y le damos un impulso a la actividad económica. Obviamente para esto pues tenemos que aceptar inflación de 6, 7, 8 puntos. Y a mí eso me parece grave, ese temor de aumentar la inflación. Y aumentemos la inflación, consolidemos el mercado interno y hagamos la pregunta, si ahorramos para épocas de vacas flacas, y ya estamos en épocas de vacas flacas, ¿por qué no nos gastamos la plata? O sea, ¿por qué sigue la plata en bonos del Tesoro norteamericano con un rendimiento de 0.15% año? ¿Y por qué nos seguimos endeudando? Y el ministro se ve feliz porque había colocado nuevos papeles en el mercado de Nueva York al 7%. Yo no entiendo. Creo que es muy difícil de entender, pero así funciona la llamada ortodoxia. Y Cárdenas, según Euromoney, es el mejor ministro de Hacienda del mundo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos las intervenciones de Germán Adolfo, el doctor Germán Adolfo, Álvaro Moreno y Jorge Iván González. Vamos a abrir una ronda de preguntas y comentarios. Yo quisiera hacer destacar los puntos principales que cada uno planteó para hacer una ayuda de memoria, puede que me equivoque. El doctor Germán Adolfo Moreno planteó que Colombia tuvo un crecimiento sostenido y que la inflación dejó de ser un problema durante algún tiempo y entramos en una economía de ingreso medio alto a partir de 2007, pero sin embargo en el último año y medio tuvimos un choque de inflación y una vulnerabilidad, y habló de 3 vulnerabilidades asociadas a la caída de los precios del petróleo. Uno, que era el 55% de las exportaciones, que era el 35% de la inversión extranjera directa, y además que era un porcentaje muy alto de los ingresos de la nación. Ese dato no lo tomé, pero que de alguna manera en esas 3 variables hubo un golpe muy fuerte. Critica que no se aprovechó la época de las vacas gordas y que ahora estamos en las vacas flacas, como dice Jorge Iván González, y no hubo una reconversión del sector agropecuario al sector industrial, ahora que ya estamos en las vacas flacas. Las consecuencias es que el crecimiento se aceleró, la tasa de cambio se disparó y la inflación está acelerada. Plantea de que la inflación tuvo unos factores climáticos, además de la devaluación. Entró la disyuntiva entre inflación inflación y crecimiento, pero de alguna manera señaló que el Banco de la República actuó subiendo la tasa de interés 75 puntos básicos, 50 y 25, que probablemente fue una acción muy dramática y muy tardía, pero que de todas maneras la inflación tiene unas externalidades negativas muy complejas, como por ejemplo que castiga a los perceptores de ingresos fijos, desdibuja los precios relativos, genera distorsiones fiscales. Se plantea de que es posible pensar en subir más la tasa de interés, plantea de que eso puede ser complicado para el tema del crecimiento económico, y ¿cuál sería el nivel de equilibrio? Bueno, ahí entonces después vino el profesor Álvaro Moreno. El profesor Moreno señala de que el crecimiento no fue virtuoso. Plantea que los costos de inflación, cuando los precios están indexados, tanto precios como salarios, no son tan altos, pero puede haber, las políticas de desinflación pueden tener costos en empleo y en desigualdad, y más bien plantea que el trade-off hay que plantearlo entre inflación y decrecimiento, o más bien desinflación y decrecimiento, inflación y decrecimiento. Él critica que el Banco de la República parte de una visión aristotélica de que todo tiene un valor natural, entonces que todo tiende a unas tasas naturales y que están buscando la tasa natural de tasa de interés, que no existe, que las políticas de desinflación no son gratis porque tienen efectos en el crecimiento en el largo plazo, que la causa de la baja inflación en el pasado fue la revaluación, que fue un problema de costos, y que están atacando el tema de la inflación con un problema de políticas de demanda, que esa baja inflación también escondió una revaluación que destruyó el aparato productivo, la enfermedad holandesa, que finalmente la política lo que está generando es un desempleo y una deterioro de la distribución del ingreso. Y Jorge Iván González planteó que el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda en su marco fiscal de mediano plazo plantea una causalidad que no necesariamente es la correcta, porque plantea de que hay que bajar el déficit fiscal para bajar la tasa de interés, para que aumente la inversión y para que aumente el crecimiento, pero resulta que no solamente es una política antikeynesiana, sino que finalmente el Banco de la República terminó aumentando la tasa de interés,
cuestiona ese orden lógico, señala que Colombia tiene 47 mil millones de dólares de reservas internacionales colocadas al 0.15% en el banco, en el 85% cuando nos estamos endeudando al 7% de la colocación de bonos, lo cual es un negocio absurdo, que ya estamos en las vacas flacas, de tal manera que debíamos gastarnos las reservas internacionales, que eso generaría, digamos, la posibilidad de romper el círculo vicioso. Critica de que cuando se plantea el tema de la reforma tributaria, que es un tema que está en debate, están hablando desde ponerle IVA a la gente, pero nunca grabar al gran capital. En Colombia, pues yo agregaría que si aquí no se paga impuesto de dividendos, aquí se dice que las empresas pagan impuestos muy altos, pero ni se pagan impuestos de dividendos, ni se pagan impuestos por remedios de utilidades al exterior, que ya de hecho pagamos por intereses más de lo que se paga por inversión. Por interés se paga 24 billones y por inversión 15 millones, y que debemos de desahorrar ya, y que por lo tanto debemos gastar en las reservas internacionales. Bueno, entonces ahí está. Yo no sé si resumí bien o no resumí bien, pero más o menos ahí está la idea. Entonces les doy la palabra. Sí, 7 mil millones de 40 mil. 7 mil. Entonces, ¿quién pide la palabra? Yo hice bien la tarea, hice bien el resumen, de modo que... Bueno, entonces, tú eres 1, tú eres 2. Hacemos en ronda. Bueno, entonces arrancamos con el 1 y con el 2 y mientras tanto... Bueno, 3 allá atrás. Bueno, mi nombre es Leonardo, economista nacional, economista de la Universidad Nacional también. Pienso en la idea del profesor Moreno de que la inflación puede ser algo redistributivo en el sentido de que castiga a los prestamistas y pues premia a los deudores. Quisiera ponerme en el papel de una persona en la calle. Cualquier persona del 95%, el profesor Moreno alguna vez dijo que había 2 personas en el mundo, que había 2 clases, que era uno los que el 95% que somos los que vivimos del trabajo y el 5% que los que vivimos los que viven de la renta de capital. Y me pongo en el papel de una de esas personas que vive de su trabajo. Si todo cuesta más, está endeudado, tiene menos ingresos disponibles. Eso quiere decir que en términos materiales está perdiendo bienestar. Quisiera que me precisara ese argumento en el sentido de por qué beneficiaría una mayor inflación en términos relativos a los más pobres, por así decirlo. Y a los más ricos, pues es evidente que eso disminuye las tasas de interés real. Pues, requiere una mayor tasa de interés nominal para que en términos reales tenga un mayor, en realidad, que ese peso que se está ganando le valga más, porque si vale menos, pues está ganando menos, ¿cierto? Quisiera escucharlos a los 3. Quisiera que Germán Montoya también, pues, obviamente también fue muy crítico y esa es la importancia de un debate, pero que me dijera, básicamente, la inflación alta, yo creería que a la persona de a pie le pega durísimo. Entonces yo creo que, bueno, y un segundo comentario con respecto al profesor Jorge Iván González. Yo pienso que no es momento aún de sacar esta última alternativa que son las reservas, porque tal vez el decrecimiento pueda ser más fuerte en el futuro, ¿no lo creen? Bueno, este es el 1. ¿Quién? ¿El 2? La pregunta pues va un poco más dirigida a Germán. Pues le quería preguntar como que él plantea la posibilidad de que puede existir al mismo tiempo como el crecimiento económico y la inflación, y que pues él dice como que se desaprovechó la oportunidad de las vacas gordas, pero entonces yo pienso que ese boom de la minería y esa estabilidad de la tasa de inflación se dio a costa de desintegrar el agro, de dañar la industria. Entonces yo creo que bajo esas políticas monetarias que se aplicaron es imposible tener un equilibrio en la tasa de inflación y al mismo tiempo tener un desarrollo económico. Entonces la pregunta es,
bajo las mismas políticas monetarias que se han aplicado durante la última década, es que usted plantea seguir llevando como pues esa dualidad entre crecimiento económico y tasa de inflación. El 3, allá atrás. Bueno, la siguiente pregunta para los tres, pues teniendo en cuenta las diferentes posiciones que plantearon, sobre todo la primera exposición, a favor, pues un poco de que nombró cómo era cómo reaccionó el Banco de la República, el profesor Moreno en contra de las cosas que ha hecho el Banco de la República, y el tercer conferencista desde la parte más fiscal. El próximo escenario que de pronto está en el ojo de pronto más que todo desde los inversionistas, la subida de las tasas de la Reserva Federal. Y en cuanto a eso, pues ya han habido muchas especulaciones de que va a haber un aumento de la tasa de la TRM mucho mayores, de pronto especulaciones un poco más absurdas de dólar más allá de 3.500, y también de pues también cómo eso impactará también en la inversión acá en el país después de que suceda eso. Y también se especula con que el Banco de la República puede subir la tasa repo más allá de otros 5 puntos básicos en lo que queda del año. Quisiera saber desde sus puntos de vista qué consideran que puede hacer el Banco de la República después de que se dé la situación de la subida de tasas, que ahorita se especula que sea en diciembre. ¿Qué consideran que sea mejor? Y también qué podría hacer el gobierno después de que suceda ese evento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí no hay. 5, creo. Entonces, el 1. Y yo 6. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Nocua, estudiante de la Universidad Nacional. Mi pregunta es un poco más política. ¿Cuáles serían las posibilidades en términos de los niveles de inversión para el posacuerdo bajo la actual expectativa sobre las subidas de las tasas de interés? El 2. Buenas noches, mi nombre es Helber Camilo Moreno, economista de la Universidad Nacional. Una pregunta también para todos los panelistas, y es, hemos evidenciado, digamos, un incremento del déficit en cuenta corriente, digamos, ya vamos un poquito más del 6%. En ese escenario, ¿cómo se evalúa en el corto tiempo que lleva el TLC con los Estados Unidos y, digamos, los acuerdos de libre comercio que Colombia ha entablado no solamente con los Estados Unidos, sino con otros países del mundo, especialmente en la Unión Europea? Y sí, digamos, ¿cómo se evalúa el impacto de esos TLCs, dado que si el gobierno dice que la evaluación mejora un poco el valor de las exportaciones, pero que la estructura de costos de muchas empresas también se da en el incremento de las importaciones, pues cómo se evalúa entonces el impacto del TLC? Y una pregunta pues para el profesor Jorge Iván, y es que, digamos, dio una pista de que gastar las reservas internacionales, bueno, que es un momento de ahorrar, pero que el gasto en esas reservas internacionales no es tan fácil. ¿Cuál sería la vía? ¿Cuáles serían los sectores que podrían jalonar o hacer un encadenamiento, digamos, para incrementar el crecimiento económico? Gracias. Tú eras el 2, ¿no es cierto? Entonces el 3. ¿Dónde está el 3? Ah, ya, aquí. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Nieto. La pregunta es, si la inflación es entendida como un fenómeno de costos, y tal como reconoce la teoría tradicional, el salario es un costo para las firmas, ¿cuál creen ustedes debe ser la política de fijación de salario mínimo que se aproxima o que está próxima a negociarse? Entonces el 3, ¿no es cierto? El 4. Bueno, entonces el 5. Creo que cerramos, allá está, mira, allá. Bueno, yo soy David, estudiante de Economía, y quería hacerle una pregunta al último conferencista. Él decía que era el momento de ahorrar y que, siguiendo su diagrama de bolitas,
el siguiente paso iba a ser la estimulación o el crecimiento de la economía interna, ¿sí? De la producción interna. Pero en este momento no considero que estemos en capacidad de hacerlo por los tratados de libre comercio, ya se mencionaba en la anterior pregunta. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar para estimular la producción interna si nos vemos amarrados por los tratados de libre comercio? Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta en particular para Jorge Iván. En el sentido, yo estoy de acuerdo con lo que Jorge Iván está planteando, de utilizar las reservas internacionales, pero la respuesta que le van a dar es la siguiente, pues, si usted vende reservas internacionales, usted recoge, usted está recogiendo masa monetaria, y ese dinero con el cual financia el gasto, pues compensa y no tienes problemas monetarios, pero ese dinero lo tienes que cargar a crédito del Banco Central, y eso está prohibido por la Constitución. O sea, digamos legalmente o constitucionalmente el mecanismo no puede funcionar, aunque yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo y que habría que cambiar la ley del Banco de la República. Entonces, si no hay más, alguien más, el último chance, ahora o nunca. Entonces, bueno, pues para hacer todo en bloque, entonces 1, 2 y 3 y ya, ahí cerramos. ¿Ah? Quisiera que adicionalmente hicieran como un esbozo, un boceto, pues burdo, porque no hay tiempo, pero un boceto burdo de la economía política que explica estas contradicciones pues para la economía del país. El 2, allá yo vi que ¿quién fue el 2? Mira, aquí está. Ah, bueno, entonces, habla el 3. Buenas noches, mi nombre es Rubén Belalcázar, economista de la Universidad de Santo Tomás. Básicamente la pregunta es, apartándonos un poco digamos, de la coyuntura interna y mirándolo más desde el punto de vista externo, yo considero pues que es importante también escuchar, digamos, el punto de vista de ustedes respecto a la relación que tienen las tasas de interés de Estados Unidos, que próximamente se tiene digamos, como perspectiva un aumento, y la relación respecto a la subida de tasas del Banco de la República. Todo esto con base a que pues nosotros como economía tenemos un escenario, digamos, no tanto tan interno, sino más desde el punto de vista externo y nuestra relación con los demás economías del mundo. Entonces aquí la última que era tú, y ya ahí cerramos y entonces damos la palabra a los expositores. Bueno, pues a Jorge Iván González me gustaría, pues él propone que hay que ejecutar un desahorro, y que esa es la política adecuada. Sin embargo, pues también tenemos un déficit 50-40 bastante grande. Sería interesante saber qué efecto podría tener políticas expansivas, monetarias y fiscales sobre ese déficit 50-40. ¿Podría ampliarlo y agravar más el problema quizás? ¿Podría ser quizás contraproducente? ¿Qué opina frente a eso? Al profe Álvaro Moreno podría ser interesante decir, bueno, en cuanto a la deuda externa, se ha hablado que, por ejemplo, la evaluación puede tener problemas, puede acarrear problemas para los que se evaluaron en dólares. Sin embargo, si uno mira el endeudamiento en dólares, la deuda externa del sector privado es relativamente baja, cerca del 15% del PIB. Entonces, podríamos decir que en cierta forma, a pesar de que se descuidó la estructura productiva, fueron las políticas macroprudenciales durante esos últimos 15 años, en el sentido en que quizás no se expandió tanto la deuda externa, también en el sector privado. Y por último, a Germán, sería interesante que nos comentara si en realidad cree que las políticas de control de inflación objetivo del Banco Central en realidad no pudieron haber ser cómplices del apaciguamiento de la estructura productiva, en el sentido en que una revaluación le facilitaba o le hacía más conveniente controlar la inflación. Entonces, pues esas son mis preguntas. Bueno, muchas gracias, estuvo muy activa la participación, entonces le damos la palabra al doctor Germán. Ok, pues
tengo aquí muchas preguntas, espero contestarlas en el orden. Creo que la primera era como para enfatizar un poco, de hecho un punto que yo había resaltado, y son los costos de la inflación y los efectos que tienen precisamente en las clases más vulnerables, y es para simplemente reiterarlo. Esos sectores que en su gran mayoría reciben sus ingresos en realidad y prácticamente manejan efectivo, no tienen acceso a productos financieros, acceso que les permita de una u otra forma cubrirse contra los costos de la inflación, resultan siendo los más afectados. Creo que ya lo señalé. Una de las primeras consecuencias que vemos con estos aumentos en la inflación es que esa inflación de los sectores de clase baja están alrededor de 40-50 puntos básicos, sobre 50 puntos porcentuales por encima de la inflación total. Entonces ya uno empieza a recoger que efectivamente esa inflación de alimentos, que es productiva, que ha sido ascendente y con una espiral bastante pronunciada, empieza a ser mella en aquellos sectores más vulnerables. Coincido naturalmente también con el doctor Álvaro Moreno que el instrumento de política monetaria no es para un instrumento de choques de oferta, y efectivamente tiene razón y creo que en eso coincidimos, pero aquí la pregunta es que efectivamente el banco, cuando empieza a generar o a haber expectativas también o presión inflacionarias por el lado de la demanda, tiene que reaccionar de una u otra forma. El doctor Moreno planteó un esquema muy diferente en el que yo interpreto que quizás no existe canal monetario o la inflación, no sé cuál es el instrumento que él considera pertinente para controlar, pero sí quiero llamar la atención aquí sobre una cosa que me llamó la atención, y es que cuando yo resalté que efectivamente una de las presiones alcistas en la inflación ha sido también por ese pass-through y por esa inflación de bienes transables que ha presentado incrementos sostenidos vía la devaluación, y cuando uno hace ejercicios econométricos se da cuenta de una correlación elevada, pues naturalmente también pasa lo mismo cuando hay una fuerte revaluación. Coincido con el doctor Álvaro Moreno de que gran parte de la desinflación de los últimos años fue producto también de esa revaluación, que efectivamente generó que esos productos bienes transables presentaran crecimientos prácticamente nulos en algunos periodos, a tasas negativas bastante considerables, que permitieron que la inflación estuviera descendiendo. Lo que no entiendo es que si el doctor Álvaro Moreno efectivamente reconoce que hay una desinflación por el lado de la revaluación, ¿por qué no reconoce que efectivamente también cuando hay devaluación hay efectos alcistas? Si uno acepta que hay una caída por un lado, también debería aceptar que efectivamente por el otro lado también se deberían asumir. Creo que había una pregunta de las tasas, de la dualidad del banco, entre la tasa de interés y la inflación frente al boom minero energético, y aquí quiero precisar algo. Yo cuando hablé de un crecimiento sostenido utilicé efectivamente esa palabra. Durante los últimos años el boom minero energético permitió hacer un crecimiento sostenido en buena parte porque fue uno de los sectores que más contribuyó, pero nunca utilicé la palabra virtuoso, que es muy diferente. Y de hecho yo soy uno de los convencidos de que efectivamente ese crecimiento estuvo apalancado en un sector que en realidad no genera mayor dinamismo en la actividad productiva y participa muy poco en la generación de empleo, y fue un crecimiento relativamente ficticio, y por eso cuando nos llega un choque como estos, que nos afecta nuestra estructura productiva y nos pega efectivamente en los sectores que no han sido preparados durante ese periodo de revaluación, de no haber aprovechado ese ciclo alcista de esas vacas flacas, por eso efectivamente el choque es tan grande. Entonces, precisar eso, que comparto, digamos, la apreciación de que el crecimiento es sostenido pero no virtuoso. Y precisamente es una de las críticas. El país perdió una gran oportunidad durante esos periodos de crecimiento y de revaluación en las que el aparato productivo no se diversificó, la industria no importó suficiente importaciones de bienes de capital considerables para recomponerse y estructurarse y hacerle un poco de compensación a esos lastres en materia de competitividad. Por eso nos coge un choque como estos en lo que venía soportando el crecimiento ya no lo va a soportar. El sector minero efectivamente ya va a dejarse el sector que jaló en el crecimiento, y nos encontramos con unos sectores en la industria y en el agro débiles que no van a permitir efectivamente compensar esa aceleración. Aquí la apuesta precisamente es eso, es cómo como país, y en este coincido con el doctor Orribán González, es cómo efectivamente lograr esa recomposición hacia aquellos sectores transables diferentes de la minería, sea el agro o la industria, que nos permitan que en el mediano plazo puedan ser esos pilares que no tenemos ahora. Efectivamente es un periodo largo, no es una cosa fácil porque los lastres en materia de competitividad y productividad son bastante fuertes. Hay sectores que prácticamente su aparato productivo está completamente descompensado y destruido, y simplemente con tasa de cambio, que es una variable precio, no van a poder competir. Entonces es un proceso que se demora y que efectivamente quizás es lo que, digamos, en un corto o mediano plazo va a permitir que la economía de una u otra forma empiece a retomar sandos de crecimiento saludables y sostenibles, porque efectivamente el crecimiento por un sector como el minero energético no es sostenible, y esa realidad ya no lo ha mostrado.
Para responder también la pregunta de la Fed, que qué efectos tiene el incremento en la tasa de la Fed y cuál puede ser la respuesta de política de gobierno, yo creo que es claro para todos de que la economía de Estados Unidos empieza a acercarse a un periodo de transición diferente en el que la normalización monetaria pues prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Algunos analistas ven que de pronto en diciembre, en enero la Fed comienza a subir tasas. Aquí la pregunta es no si va a subir tasas porque es un hecho que va a empezar a subir tasas, sino con qué velocidad va a empezar a subir tasas. Y de la velocidad con que empieza a subir tasas naturalmente va a tener un efecto en la dinámica de los mercados financieros y por supuesto en el dólar. Podemos encontrar una fuerte salida de capitales, sobre todo de capitales offshore, que son aquellos capitales golondrina que están pendientes donde especulan. En la medida en que la tasa de la Fed empieza a subir de una forma, digamos, acelerada, en 50, 75 básicos, de aquí a junio, naturalmente podemos esperar que haya una salida de capitales de portafolio bastante considerables que de una u otra forma empiecen a presionar al alza el tipo de cambio. Sin embargo, el principal driver del tipo de cambio, que es una de las grandes preguntas que si uno se hace aquí cuando habla de la tasa de la Fed, responde también a otros factores y uno de los factores grandes es la dinámica de lo que va a pasar con los precios del petróleo, sea WTI, sea el Brent, y lo que uno ve cuando uno mira la curva de futuros de los precios del petróleo y los posibles niveles de demanda y de oferta de aquí a 6 meses, 8 meses, es que es posible que esos niveles que vemos de 45, 50 dólares, de 40, 43 dólares, puedan subir a niveles de 50, 52 dólares de aquí al cierre del año. Si hay una relación negativa, digamos, inversa entre tipo de cambio y WTI, en la medida en que podemos prever un incremento en cerca de 10 dólares en los precios del petróleo, es muy posible de que la tasa de cambio a final de año presente una leve apreciación. Quizás en el primer trimestre puede haber una alta volatilidad muy asociada precisamente a la gran preocupación de las tasas de la Fed, que dependerá también de la celeridad con que la Fed aumente las tasas de interés. Podemos ver niveles de tipo de cambio incluso por encima de 3.300, 3.400, que naturalmente pueden ser aún más perjudiciales naturalmente para ciertos sectores, pero esperamos una reversión, digamos, hacia final de año. Es un poco para responder el efecto de lo que podría pasar con las tasas de la Fed. ¿Qué haría el gobierno? Yo sigo creyendo y reitero el mensaje de que un incremento por encima de la tasa de intervención del Banco de la República, que se encuentra en 5.25, puede ser perjudicial. Ya quizás empezaría a comprometer esa dinámica de recuperación de la actividad económica, porque la mayoría de cálculos indicadores nos muestran que la economía ya empieza a acercarse a un terreno restrictivo. Con una devaluación que muy posiblemente se va a mermar el siguiente año, el aumento de la tasa de política monetaria por encima de los niveles actuales puede ser ya perjudicial, y de allí que señale que el Banco de la República tenga un escenario de disyuntiva bastante complicado. Naturalmente todo eso entendiendo y creyendo en un modelo de transmisión monetaria que interpreto que el doctor Álvaro Moreno pues no comparte. No sé qué otra pregunta se me está quedando por fuera. Bueno, voy a tratar de responder algunas de las preguntas. La primera, sobre el efecto de la inflación en términos redistributivos. Hay que distinguir el efecto de inflación en dos aspectos, en los flujos y en los stocks, ¿no? Por supuesto, en los flujos, o sea, en los ingresos de las personas que reciben salarios, sueldos. Efectivamente la inflación puede reducir el salario real, pero en una economía indexada, esos puntos perdidos se recuperan en los procesos de negociación salarial que dependen de tensiones políticas y de situación de la economía, ¿no? O sea que, y por ley, digamos que el salario mínimo tiene que crecer como mínimo la inflación, o sea que están protegidos estos sectores. Entonces yo no lo hablaba por el lado de los flujos, que hay mecanismos de indexación en la economía que me parecen aceptables, sino por el lado de los stocks, o sea, los balances de los agentes. Entonces, en los balances del sector privado hay activos y hay pasivos. Entonces, los acreedores, buena parte, sí, son poseedores de deudas de los otros. Entonces, una inflación puede hacer redistribución, ¿sí? En términos reales, en el nivel agregado no pasa nada, porque la riqueza financiera en el agregado es igual a cero, ¿sí? O sea que a nivel macro no pasa nada. Lo que pasa es esa redistribución microeconómica entre acreedores y deudores. Otra pregunta me parece muy importante y que tiene que ver con el incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, a cada uno acude a lo que sabe, ¿cierto? Y lo que uno sabe es el modelito del librito de texto, ¿cierto?
el modelo Munden-Fleming con perfecta movilidad de capitales con tasa de cambio flexible. Yo sé que mis estudiantes de Macro 1 pues no alcanzamos a ver eso, pero en el curso de Macro 2 se los van a enseñar. Entonces, ¿qué es lo que dice ese modelito? Si el Banco Central sube la tasa de interés, entonces la BP echa para arriba, se genera un flujo de capitales como se notó acá y hay presiones a la devaluación del tipo de cambio. Si se cumple la condición Marshall-Lerner, es decir, que la sumatoria de las elasticidades de las exportaciones más las importaciones al tipo de cambio es mayor que 1, entonces el mecanismo de ajuste es virtuoso, o sea, va a haber aumentar las exportaciones, caen las importaciones, hay un saldo de balanza comercial positiva, aumenta la demanda agregada y volvemos a un equilibrio con mayor empleo, aunque con mayores tasas de interés fijadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo, y discrepo aquí con el profesor Jorge Iván González, yo creo que la curva J solo existe en los libros de texto, en el mundo real no existe una curva J, y menos en Colombia. Para que exista la curva J, una condición es que se cumpla también la condición Marshall-Lerner. En Colombia no se cumple esa condición, porque nuestras exportaciones están, el porcentaje de bienes primarios que no responden a la tasa de cambio es del orden del 80 al 85%, son bienes primarios que no responden a la tasa de cambio, su elasticidad es muy, muy pequeña. Y nuestras importaciones son intensivas en bienes industriales, etcétera, entonces esa condición no necesariamente se cumple. Entonces, ¿qué va a pasar si no se cumple la condición Marshall-Lerner? No hay curva J. O sea, que es lo que Paul Krugman y Lance Taylor desde el año 70, pero a Carlos Díaz Alejandro en los años 60 ya había planteado, y es que las devaluaciones son recesivas. Entonces, el Banco Central de los Estados Unidos sube la tasa de interés. Eso genera un desbalance externo en la economía colombiana, salen capitales, se evalúa el tipo de cambio, pero en términos de pesos la balanza comercial se vuelve más deficitaria, cae la demanda agregada, o sea, cae el nivel de empleo y cae el punto, y la economía es mucho más recesiva, o sea, que no hay mecanismo, digamos, que nos lleve a ajustarnos. O sea, yo creo que por ese lado un incremento de las tasas de interés de los Estados Unidos, a diferencia de lo que dice el libro de texto, va a ser más recesivo para Colombia. Lo otro tiene que ver, preguntaron sobre el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y las implicaciones para la economía colombiana. El fundamento del Tratado de Libre Comercio son las ventajas comparativas. Y de David Ricardo o la teoría de Hecher-Olin-Samuelson, de la dotación de recursos, y entonces se supone que con solo el intercambio de bienes y servicios libres, entonces la economía logra los equilibrios en las balanzas comerciales, en los procesos de ajuste después de un tratado de libre comercio, y las remuneraciones a los factores productivos se igualan a nivel internacional por solo el intercambio de bienes y servicios. O sea, no se requieren flujos de capitales y flujos de factores productivos. Esa teoría, digamos, no se sustenta en los datos. Yo lo que creo es que, como decía el profesor Sarmiento, pero otros autores también plantean lo mismo, lo que determina la especialización y los resultados de políticas en libre comercio son las ventajas absolutas, lo mismo que explica las ventajas absolutas al interior de una economía cerrada, o sea, en el término de especialización de regiones. Entonces, cuando la ventaja absoluta determina los procesos de especialización y los resultados en tratados de libre comercio, lo que sucede es que el país que tiene ventaja absoluta en términos de productividad, eficiencia en todos los sectores productivos, siempre va a tener sistemáticos superávit comerciales, y los países que están en una situación más baja, o sea, peor, siempre van a tener déficit. Se cumple empíricamente. Uno puede mostrar que la tasa de cambio no resuelve los déficits persistentes de balanza comercial y balanza de cuenta corriente, y los superávit y déficit son persistentes en los diferentes países. O sea que los tratados de libre comercio empeoran efectivamente la situación de economías en desarrollo, que entran en desigualdad en términos de competitividad con países como los Estados Unidos. Otra pregunta que me parece importante es sobre el salario mínimo, que me parece que es el debate más importante hoy en una situación de inflación. Entonces, lo más importante hoy es que efectivamente los salarios deben crecer por encima de la inflación, incluso abonándoles puntos de productividad. La razón es muy sencilla. En una economía con deficiencia de demanda efectiva, ¿sí?, con tasas de utilización de las empresas por debajo de la plena capacidad, un aumento de los salarios en términos reales, ¿sí?, y en términos
reales plenos, aumenta la demanda agregada. Si aumenta la demanda agregada, aumenta la tasa de uso de capacidad instalada de las empresas, aumenta la tasa de inversión. Si aumenta la tasa de inversión y la demanda agregada, aumenta, por supuesto, el producto. Si aumenta el producto, el crecimiento económico genera por caminos caldorianos un mejoramiento en la productividad por economías de escala, rendimientos crecientes y procesos de causación circular acumulativa, y eso lleva a que los salarios de eficiencia caigan y las empresas sean más competitivas. Y como decía Jorge Iván González, en lugar de tener un déficit en cuenta corriente, tenemos un superávit en cuenta corriente. O sea, subir los salarios por encima de la inflación, reconociendo esta tensión inflacionaria y mejoramientos de productividad del salario real, lo que genera es un ajuste, digamos, más virtuoso de la economía colombiana. Bueno, si se me quedó alguna, entonces de pronto después. Gracias. Sobre el comentario de la inflación y los pobres, que yo creo que cuando se pone ese ejemplo, pues evidentemente, si usted tiene 100 pesos para gastar y hay inflación, pues el poder adquisitivo disminuye. Pero como el problema no es, algo decía Álvaro con el tema del flujo, esa persona, gracias a la política antiinflacionaria, puede perder el empleo mañana, o ya perdió el empleo en la casa, el otro perceptor de ingresos. Entonces usted no puede mirar el tema solamente como es elemental, que si sube la inflación y usted no considera ningún otro elemento, pues la inflación disminuye la capacidad de pago. Pero el tema de empleo, el tema de la tasa de sacrificio de las políticas antiinflacionarias, yo creo que la idea de la curva de Phillips tiene sentido. Si usted quiere dinamizar las economías, pues tiene que pagar un costo en términos inflacionarios. Tobin hablaba del cruel dilema. Los gobiernos tienen un cruel dilema inevitable. O dejan subir la inflación y disminuyen el desempleo, o bajan la inflación y aumentan el desempleo. Yo creo que eso sigue teniendo una razón de ser. El drama que está planteando CEPAL, el último informe de la CEPAL es pavoroso. América Latina dejó de disminuir la pobreza. América Latina paró la pobreza en 28%, y eso implicó en el último año un aumento de los pobres de 164 a 167 millones. Es decir, América Latina tiene en el último año 3 millones más de pobres. ¿Y por qué tiene 3 millones más de pobres? Porque toda América Latina, con excepción de Costa Rica y Guatemala, tienen unas exportaciones de bienes primarios sobre el total de exportaciones superior al 60%. Es decir, América Latina se reprimarizó. Y América Latina no generó procesos endógenos y no consolidó mercados internos y no consolidó mercados regionales. Y entonces esa es la discusión crucial. ¿Por qué nosotros no hemos logrado que las economías de enclave dejen de ser de economías de enclave? La concesión de mares se firmó desde 1915, 1920, y Barranca y el Magdalena Medio siguen teniendo los niveles de pobreza más altos del país. Esas son las discusiones, y entonces tenemos la oportunidad de pensar el problema de manera más sistemática. Pensémoslo. Yo creo que la tasa de cambio va a subir. Yo creo que la cifra de 4.000 pesos dólar no es una cifra loca para el año entrante. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Si ya sin subir la tasa de interés, bueno, ¿a qué velocidad se va a subir? A mí me parece que fácilmente podemos llegar nosotros a 3.800, 4.000 pesos dólar. Entonces la evaluación no es suficiente, claro, la evaluación no es suficiente, dice Álvaro, pero la evaluación sí es una ayuda si usted está acompañando esas políticas de una consolidación del mercado interno. Yo creo que es el momento de mirar el mercado interno, es el momento de desarrollar vías terciarias, es el momento
de articular la actividad agropecuaria, la dinámica de las ciudades. Es el momento de pararle bolas al informe del sistema de ciudades que presentó Carolina Barco. Es el momento de pararle bolas a la misión rural y pensar esto de una forma más integrada. La cuenta corriente, ¿qué significa en términos de el TLC? Para mí es un fracaso de los TLCs. O sea, uno puede hacer econometría más sofisticada, pero una cuenta corriente creciendo como está es el fracaso y la imposibilidad que nosotros tuvimos de responder a los TLCs, y yo sí creo que no fuimos capaces, no consolidamos la productividad interna, y eso se refleja en condiciones de productividad, de competitividad internacional. Estos días alguien que importa me decía, le decía yo, bueno, las importaciones de China, ¿será que las compensamos con devaluaciones? Me dice, es que los costos en China son tan bajitos. Yo estoy trayendo celulares de estos, de iPad, yo los traigo a 300.000, 400.000 pesos puestos aquí después de transporte. Y aquí se están vendiendo a 2 millones, 3 millones. Mire, el problema de estructura de costos, en eso estoy de acuerdo, o sea, no es suficiente la evaluación. Ahora la evaluación ayuda mucho. ¿Cuál es la diferencia entre la crisis de los años 90 y esta? En los 90 teníamos unos déficits en balanza comercial también muy grandes y en balanza en cuenta corriente. Ahora, ¿qué pasó en los 90? Que no había evaluación. Gaviria, ustedes no se acuerdan, pero Gaviria recibió el país con 4 puntos de superávit en cuenta corriente y le entregó menos 4 puntos del PIB. Y a pesar del aumento del déficit, la revaluación seguía. Cuando Samper trata de corregir eso, pues viene todo el problema del 8.000 y le cierran la mano a Samper. Samper no puede hacer nada. Entonces, usted tenía una agudización del déficit externo, pero al mismo tiempo tenía revaluación. Afortunadamente tenemos devaluación. Y tenemos una situación muy distinta a la del 90 que permite que la economía se ajuste. Ahora, para que la economía se ajuste, se la tiene que ayudar. ¿Y cómo la ayuda? Consolidando el mercado interno. Y la última pregunta, pues 2 o 3 de ustedes la hacían. ¿Cómo hacemos? Evidentemente hay que hacer heterodoxias. Y César decía, ¿cómo hacemos? Julio César Turbay, cuando era contralor, Antonio Hernández proponía mecanismos. Usted tiene que pagar $1.000 millones de deuda. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Pues ahora recogemos plata, ahora emitimos unos TES. Con esos pesos que recogemos, compramos dólares y con esos dólares pagamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues pague directamente con las reservas. Haga, si quiere, la operación equivalente a lo que usted hubiera hecho si no utiliza las reservas. Y cree un fondo. O sea, yo hago la operación monetaria, yo recojo pesos, creo un fondo equivalente a los $1.000 millones que ya gire. Usted dice el Banco de la República, gírele a cualquier banco y paguemos. Entonces yo hago una operación interna, con esa operación interna yo recojo pesos equivalentes a los $1.000 millones, o sea, utilicé $1.000 millones de reservas, y con esos pesos yo creo un fondo para que lo administre o Pardo o Germán Vargas para infraestructura, para colegios, etcétera. Y entonces busquemos mecanismos. Cuando uno lee los informes del Contralor Antonio Hernández y los informes de Julio Turbay, de Julio César Turbay, pues hay varios mecanismos. Evidentemente César advierte hasta dónde el banco va a aceptar, pues este banco en este momento no va a aceptar nada de esto, pero sí se puede abrir la discusión, creo que la discusión es legítima, y el impacto inflacionario, claro que existe un impacto inflacionario obvio,
de 2 o 3 puntos adicionales de inflación. Pero a la larga usted tiene unas dinámicas endógenas que pueden consolidar unos procesos de desarrollo mucho más sostenibles, y entonces dejamos de tener unas economías de enclave a unas economías mucho más integradas. Bueno, entonces agradecemos la asistencia a todos ustedes, a la academia, a Edgar Rebeis, a María Teresa, porque nos hayan dado este espacio, al doctor Germán Adolfo, al profesor Álvaro Moreno y Jorge Iván González. Les recordamos que este espacio corresponde también al espacio de las tertulias de socioeconomía de la Universidad Nacional, los miércoles a las 6 de la tarde, que continúan en el edificio 311, auditorio 401, los miércoles. Este espacio lo hicimos aquí, pero sigue invitados, y bueno, terminamos el ciclo y terminamos muy bien, muy bueno el debate. Gracias.